Don Quijote salió de la posada. Estaba feliz, ya era caballero andante. Decidió volver a casa. Necesitaba dinero, un escudero y ropa limpia, como le había dicho el posadero. De repente oyó gritos. Alguien necesitaba su ayuda. Dirigió a Rocinante hacia el lugar de donde venían los gritos. Entonces vio a un niño atado a un árbol. El niño gritaba mientras un hombre le golpeaba con un palo. «¡No lo haré más, señor!», gritaba el niño. Don Quijote sacó la lanza y apuntando al hombre dijo: «¡Cobarde! ¿Pegáis a un niño? ¿Pegáis a quien no puede defenderse? Pelead conmigo y sabréis lo que es pelear con un hombre». El hombre, al ver a Don Quijote con la lanza apuntándole, con su armadura, casco y escudo, pensó que iba a morir y se tiró al suelo asustado. «Señor, por favor, no me matéis. Este chico es mi criado. Acaba de perderme una oveja. Todos los días pierde una». «Señor caballero», dijo el chico, «mi amo dice la verdad. He perdido algunas ovejas. Me he vuelto muy descuidado, pero es porque él no me paga». «¿Que no te paga? ¿Cuánto dinero te debe?», dijo Don Quijote. «Señor, me debe 9 meses de sueldo», dijo el chico. «Desátale ahora mismo y págale lo que le debes, si no queréis morir», dijo Don Quijote. «Señor caballero», dijo el hombre mientras desataba al chico, «aquí no tengo dinero. Ven a mi casa y allí te pagaré». «No iré con él», dijo el chico. «Cuando estemos solos me matará a palos». «No hará eso», dijo Don Quijote. «Yo le he ordenado que os pague y os pagará». «Así lo haré», dijo el hombre. «Lo juro por mi honor». Don Quijote volvió a Rocinante hacia el camino y empezó a alejarse de ellos. Giró la cabeza y dijo al hombre: «Cumplid con lo que habéis jurado. Si no pagáis al chico, volveré y os castigaré. Lo habéis jurado por vuestro honor. Sabed que soy el famoso y valiente caballero Don Quijote de la Mancha». Y diciendo esto, se alejó. El hombre se quedó mirando cómo se alejaba. Cuando estaba muy lejos, se volvió a su criado y le dijo: «Ven que voy a pagarte lo que te debo». Lo ató de nuevo al árbol y le dio tantos palos que lo dejó casi muerto. Después de cabalgar 2 millas, encontró Don Quijote a un grupo grande de gente. Eran mercaderes que iban a comprar seda. Don Quijote, en cuanto los vio, sacó la espada y gritó: «¡Deteneos! Juro por Dios que morirá aquí mismo el que no diga que no hay dama más bella que mi señora Dulcinea del Toboso». «Señor caballero, nosotros no conocemos a esa señora», dijo uno de los mercaderes. «Si nos enseña un retrato y vemos que es bella, lo diremos». «¿Y qué mérito tiene eso?», dijo Don Quijote. «Lo importante es decirlo sin verla. Tendréis que pelear conmigo y moriréis». «Señor, le suplico que nos enseñe un retrato, y aunque sea tuerta, diremos que es bella», dijo otro mercader. «¿Tuerta, mi señora?», dijo Don Quijote sacando la lanza. «¡Canalla! ¡Vas a morir!». Intentó Don Quijote golpear al mercader con la lanza, pero Rocinante tropezó con una piedra y cayó al suelo. Don Quijote cayó también. Intentó levantarse, pero no pudo. La armadura pesaba demasiado. Desde el suelo gritaba: «¡No huyáis, cobardes, que por culpa de mi caballo estoy aquí tirado!». Un muchacho que venía con los mercaderes comenzó a darle golpes a Don Quijote con un palo hasta que el palo se rompió. Los mercaderes siguieron su camino y dejaron a Don Quijote tirado y apalerado. Don Quijote no podía moverse y empezó a acordarse de su señora Dulcinea. Quiso la suerte que al rato pasara por allí un campesino vecino suyo. Al ver al hombre en el suelo, se acercó a él y le preguntó quién era. Don Quijote empezó a hablar de sus aventuras.
Su vecino le quitó el casco y le limpió la cara. Le reconoció y le dijo: «Señor Quijano, ¿quién le ha hecho esto?». Don Quijote no reconoció a su vecino y seguía contando sus aventuras. Este le levantó y subió a su burro. Luego recogió todas sus armas, a Rocinante, y se dirigió a su pueblo. Llegaron al pueblo al atardecer, pero el campesino esperó hasta la noche. No quería que nadie viera a don Alonso en tan mal estado. Entraron al pueblo y fueron a casa de don Quijote. Don Alonso llevaba 3 días desaparecido y todos estaban muy preocupados. Estaban en la casa el ama, la sobrina y 2 amigos de don Alonso, el cura y el barbero. «Señores», dijo don Quijote, «vengo herido. Déjenme en mi cama y llamen a la bruja Urganda para que me cure». «¿Qué bruja Urganda?», preguntó el ama. «Mi señor se ha vuelto loco. Hace 3 días que no aparece. Malditos libros». Le llevaron a la cama y vieron que no tenía ninguna herida. «Estoy molido», dijo don Quijote. «Me caí de Rocinante mientras luchaba con unos gigantes». «¿Gigantes? Mañana quemaremos esos malditos libros», dijo el cura. Hicieron a don Quijote 1000 preguntas, pero no respondió a ninguna. Pidió comida y que le dejasen dormir. A la mañana siguiente, mientras don Quijote dormía, el cura y el barbero pidieron la llave de la biblioteca a la sobrina. Entraron. Había más de 100 libros grandes y muchos más pequeños. Decidieron que algunos podían salvarse, así que comenzaron a revisarlos. «Señor cura», dijo la sobrina, «no perdone a ninguno. Todos han dañado la mente de mi tío. Tiradlos todos por la ventana al patio y allí haremos una hoguera». El cura quería salvar algunos. A él también le gustaban los libros de caballerías, y sabía que don Alonso tenía muchos libros valiosos. Sabía el cura que don Quijote había vendido algunas tierras para comprar más libros. Pero la sobrina y el ama insistieron, así que tiraron todos los libros por la ventana. Cuando terminaron de sacar todos los libros, llamó el ama a un albañil y tapó la entrada a la biblioteca. Se despertó don Quijote al oír tanto ruido y comenzó a gritar: «¡A mí, valientes caballeros!». Cuando llegaron al dormitorio de don Quijote, él estaba de pie en la cama luchando con un enemigo imaginario. Lo volvieron a acostar. Cuando se quedó tranquilo, le dieron de comer y se durmió. Aquella noche quemó el ama todos los libros en el patio. No salvó a ninguno. 2 días después, se levantó don Quijote de la cama. Fue directamente a la biblioteca y se encontró una pared. Don Quijote estaba temblando. «¿Qué busca usted, señor?», preguntó el ama. «No hay ya biblioteca ni libros. Se los llevó el diablo». «No fue el diablo», dijo la sobrina. «Fue un encantador que vino anoche sobre una nube». «Ha sido Frestón», dijo don Quijote. «Es un gran enemigo mío». «Señor tío», dijo la sobrina, «¿por qué se mete usted en estas cosas? ¿No es mejor quedarse en casa tranquilo?». «Oh, querida sobrina», respondió don Quijote, «no soy hombre de buscar peleas, pero no dejaré que nadie me toque un pelo de la cabeza». No quisieron hablarle más porque se estaba enfadando.
Estuvo Don Quijote 15 días en casa tranquilo. El cura y el barbero venían a visitarlo y hablaban de cacerías y rentas. En estos días llamó Don Quijote a un vecino suyo llamado Sancho Panza. Era labrador, buena persona, pero poco inteligente. Quería Don Quijote que fuera su escudero. Don Quijote le prometió oro, riquezas y una isla. Así que Sancho dejó a su mujer e hijos y se fue con Don Quijote. Don Quijote necesitaba dinero y vendió algunas cosas y consiguió una buena cantidad. Arregló sus armas y avisó a Sancho para que se preparara. El escudero llevaba unas alforjas con comida y un asno. Don Quijote no había leído que los escuderos de caballeros famosos fuesen montados en asno, pero decidió que podía llevarlo hasta que le quitaran el caballo a un caballero enemigo. Metió Don Quijote en su equipaje ropa, dinero y medicinas, como le dijo el posadero. Y una noche salieron sin que nadie los viese. Caminaron hasta que estuvieron seguros de que nadie los encontraría. Iba Sancho Panza montado en su asno, muy contento. Se imaginaba gobernador de una isla, como le prometió Don Quijote. Sancho dijo: «Señor Don Quijote, no olvide mi isla, que yo sabré gobernarla, aunque sea grande». Tienes que saber, amigo Sancho Panza, que es costumbre de los caballeros andantes hacer gobernadores a sus escuderos. Así que si gano una isla, será para ti, y si gano un reino, será para ti también. Serás rey, Sancho. «Ah, sí», dijo Sancho, «si yo soy rey, mi mujer será reina, y mis hijos príncipes». «Pues, ¿quién lo duda?». «Yo lo dudo», dijo Sancho Panza, «porque la corona de reina no le quedaría bien a María Gutiérrez, mi mujer. Ella no vale para reina. Mejor condesa». «Dios te dará lo que necesites», dijo Don Quijote. «No te desanimes, serás gobernador». «No me desanimo, señor», respondió Sancho. «Sé que usted me dará lo que sea bueno para mí». I hope you enjoyed it. If you want to read along while you listen, you can find the link to get the book on Amazon in the pinned comment and the description below. Thanks for listening. Bye.